Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectarse, por estar esta mañana. Quisiera solamente empezar con el versículo 1:5, que es como que el título que pudiera llevar esta carta, uno de los títulos, pues, pero es el que escogí para tenerlo en mente, ¿verdad? Tenerlo en mente al estudiar la carta del 1:5, dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces, esta es una de los versículos que hemos estudiado como fundamento. No solamente es una introducción de saludos o de parte de Pablo, pues, sino es un segmento que Pablo vemos que también lo usa en Efesios, lo usa en Romanos, ¿verdad? En Colosenses respecto a nuestra posición en Cristo. Primero es saber, recordar, conocer, creer lo que somos en Cristo, lo que hemos recibido, ¿verdad? Y con base en lo que hemos recibido, lo que hemos eh, recibido como gracia o de gracia de parte de Dios, ahí se fundamenta entonces nuestro andar, ¿no? Entonces, estos versículos del 4 al 9, de una manera corta, Pablo menciona estas cosas, ¿no? Que la gracia que nos fue dada, fuimos enriquecidos, el testimonio de Cristo confirmado en ustedes, no os falta ningún don, eh, para que seáis irreprensibles y fuisteis llamados a la comunión. Y teniendo en mente este versículo o esta frase, que fuimos enriquecidos en él, eh, nos ayuda para el desarrollo de la carta, ¿no? Pablo es a donde quiere remitirlos constantemente. Y en este capítulo 7 que podemos empezar, eh, ¿cómo se llama? Ahorita que lo leamos, está un poco extenso, 40 versículos, pero hay que verlos desde estos lentes. Eh, el lente de que fuimos comprados. Eh, si quieren, déjenme regresarme tantito al capítulo 6, pero en el 6:20, Pablo termina ese, ese segmento, esa parte respecto a la fornicación, ¿verdad? Que dice, huyan de la fornicación, también por la cultura o la sociedad en ese tiempo en Corinto, muy permisiva. Vimos la semana pasada estos antecedentes o sí, antecedentes históricos respecto a Sodoma, Gomorra, el juicio, la maldad en el corazón, el tomar dos mujeres, ¿verdad? Siempre en el corazón del hombre está la rebeldía presente respecto a esos temas, ¿no? Y Pablo eh, lo que les instruye respecto a estos temas es que pueden ser cosas permitidas o legales. Dice, pero no me dejaré dominar por ninguna. Eh, y luego menciona, huyan de la fornicación. Y las razones que da en el versículo 20 es que porque fuimos comprados por precio. Y esta es una de las cosas que hoy en día no vamos a escuchar mucho, pues sí va contrario a la corriente del mundo. Incluso entre los creyentes, no lo, quizás no lo recordamos mucho, no lo mencionamos, de que no nos pertenecemos. Y sí, que este cuerpo, dice que el cuerpo y el espíritu
son de Dios. En el versículo 20 dice, pues a Dios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Respecto al espíritu, recordamos que el espíritu del hombre, del ser humano, cuando nacemos físicamente, es un espíritu muerto. Está de alguna manera desconectado de Dios. ¿Sí? El espíritu es lo que lo que nos conecta con Dios, lo que nos comunica con Dios. Entonces, estando muertos espiritualmente, en nuestro nacimiento físico, estamos, por decirlo de esta forma, desconectados de Dios, ¿sí? No hay vida espiritual, a pesar de que también se escuche si alguien que no es creyente, que no ha nacido de nuevo, hace rituales o va a la India o medita o ¿cómo se llama? Tiene algún tipo de religión o ritos, ¿verdad? Y se ve a sí misma como una persona espiritual. Eh, bueno, si no ha nacido de nuevo, está muerto espiritualmente. Y lo que pudiera esta persona sin Cristo percibirse como una persona espiritual por los ritos que hace o las cosas que medita, pudiera más bien ser algo como dominado por demonios, ¿verdad? Sí espiritual, espíritus, pero no el espíritu de Dios, sino espíritus eh, eh, caídos, ¿verdad? Entonces, realmente una persona espiritual es una persona que ha nacido de nuevo, que su espíritu está vivo. Dios nos da vida espiritual, según Efesios 2:1, y nos reconecta con Dios, ¿verdad? Pero ese espíritu no es nuestro, sino Él es el que nos da vida. Y dice aquí el texto que nuestro espíritu es de Dios y también nuestro cuerpo es de Dios y hemos sido comprados. Ahí la palabra comprados en el 6:20 dice, porque habéis sido comprados, es la misma palabra que se traduce redimidos. Eh, Habéis sido redimidos, rescatados. Estábamos esclavos o en el mercado, ¿verdad? No siendo dueños de nosotros mismos, sino siendo esclavos del pecado. Y entonces Jesucristo con su sangre, el pago es el alto valor, el precio es su sangre, y nos rescata. ¿Alguien puede leer, por ejemplo, Hechos 20:28? Hechos 20:28. Es un texto que ya hemos leído con anterioridad. Hechos 20:28. Aquí lo tengo. Adelante, Martín. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ajá, muchas gracias. Acuérdense que este versículo está en el contexto de la ocasión, es el tercer viaje misionero ya de regreso rumbo a Jerusalén. No alcanza a ir a Éfeso porque tiene que regresar para las fiestas en Jerusalén y se encuentran en Mileto. Manda a llamar a los pastores de la región y de alguna manera es su despedida porque sabe que no los va a volver a ver, no los va a volver a visitar. Llegando a Jerusalén lo agarran, y después lo llevan a Roma. Bueno, a Cesarea primero 2 años y luego a Roma. Entonces ya iba a estar preso, ya no va a tener la libertad para hacer viajes. Entonces en esa despedida les dice estas palabras, ¿no? Y les recuerda estas verdades importantes que es que el Espíritu les ha puesto por obispos en las iglesias. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. De hecho, no dice iglesias, aunque eran varias localidades, pero es un solo cuerpo.
la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, este es el precio, ¿verdad? El precio fue su sangre para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Y realmente no sé si ustedes mismos se ven como comprados, sí, como redimidos, pero que ya no somos dueños de nosotros mismos, tanto el espíritu que Dios le dio vida le pertenece, y este cuerpo, creo que deberíamos estar más conscientes y recordar todos los días en lo que hacemos o lo que planeamos, que no somos nuestros, ¿verdad? Entonces, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Otra cosa que me llama la atención aquí es que hay cosas que están hechas como una para el otro, ¿no? Y Pablo usa ese lenguaje un poquito, las cosas hechas una para la otra. A ver si me ponen algún ejemplo, ¿se acuerdan de algo? Dice en el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, ¿no? Usa esta frase como algo que corresponde una cosa a la otra, ¿no? Comemos porque el estómago nos los pide, es para el cuerpo, para alimentarnos. El vientre está hecho para las viandas, para la comida, y la comida está hecha para el vientre, ¿no? Entonces, en esta correlación de cosas que existen, la una para la otra, ¿verdad? Que por diseño está hecha la una para la otra. Me llama la atención que hay personas, aquí lo menciona, que piensan que el cuerpo es para satisfacerlo, ¿sí? Eh, ah, Hay una canción que estuvo muy de moda hace algunos años, ¿cómo se llama? Me recuerdo un poco la letra, pero es la canción esta de la Macarena, ¿no se acuerdan? Dice, dale a tu cuerpo alegría, ¿no? Y entonces tienes a todos cantando en las fiestas, porque es una canción muy movida, pero algo muy interesante respecto a la música que hemos comentado en algunas ocasiones, que las letras, la música, pueden ser muy peligrosas, porque luego la letra que habrá escrito algún pagano, algún inconverso, alguien que odia a Dios, que aborrezca a Dios, la estamos masticando, cantando, y luego está en nuestra cabeza repitiendo, y luego lo que repetimos y está en nuestra cabeza se convierte en nuestra conducta, ¿sí? En nuestra filosofía de vida y nuestra conducta. Y entonces, aquí Pablo dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. Y estoy seguro que muchas personas, o que personas tanto en Corinto como en nuestra actualidad, correlacionan esto, ¿verdad? Bueno, si el vientre es para las viandas, y las viandas para el vientre, bueno, al cuerpo hay que darle lo que pida, ¿sí? Lo que le guste a tus ojos, lo que le guste a tu cuerpo, lo que quieras en ese momento, lo que tu cuerpo te pida, hay que dárselo. Y Pablo dice, no, claro que no. Dices, sino el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Esa es la correlación. Esa es ese es el diseño, ¿verdad? Para que el Señor Jesucristo habite por el Espíritu en este cuerpo. Para eso está diseñado, para eso es. ¿Aquí tienen algún comentario, alguna observación? ¿Qué piensan de esto? ¿Alguna pregunta, observación, aportación? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué ven en la cultura, en sus círculos?
respecto a este tema o a estos comentarios. Nos vemos como comprados, que no nos pertenecemos, que este cuerpo no es mío para darle lo que pida, pues, sino es un cuerpo para que habite el Señor aquí. Esa es la correlación. ¿Alguna observación, pensamiento? ¿Qué piensan? Pues los domingos sí, nada más ya para el martes ya se me olvidó. ¿Cómo? ¿Ibas a Que decir los, algo? que los domingos sí, pero luego ya Los domingos, sí. para el martes ya se me anda olvidando. El domingo sí nos acordamos que es el día del Señor, Sí, Rafa, pero el yo martes. pienso que le reconocemos como Señor o le reconozco como Señor en el momento que reconozco que Él pagó por mí. Con su sangre Él me compra. De ahí viene la palabra Señor, donde le puedo llamar de tal manera. Y en otro lado dice pues de que somos nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Reconocer que somos de Dios desde ahí. Sí, yo creo que sí recordamos constantemente, sabemos que Él pagó mis pecados, ¿verdad? Pagó en mi lugar, pero ¿qué tal reforzar esto? Que fuimos comprados y que este cuerpo no me pertenece, no es mío, y contrario a la cultura de hoy, hemos mencionado en muchas ocasiones este tipo de pensamientos, ¿no? De opiniones o frases que salen por ahí, por todos lados, de la cultura actual, es de amarte a ti mismo, es todo lo que tienes. Tú primero, segundo tú, a nadie le vas a importar, este, no te tienes a nadie, no tienes a nadie más que a ti mismo, ¿verdad? Entonces, este enfoque impresionante sobre el amor propio que puede sonar bueno, ¿verdad? Pero realmente es una exaltación del yo, es una exaltación del ego. Sí, tú eres tu propio Dios y eso es peligroso y está mal, pues. Entonces el creyente creo que tenemos que buscar y renovar nuestra mente a esta verdad que Pablo les está exponiendo a los corintios. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo o el cuerpo que tienes ni siquiera es tuyo, es de Dios, le pertenece a Él. Y luego eh, les decía que hay dos lentes, los dos lentes para leer el versículo, el capítulo 7, creo que van en la misma línea. El primer lente es justamente que somos comprados, ¿sí? Que no somos nuestros, no es mi cuerpo para hacer lo que quiera de él, sino no me pertenezco, este cuerpo le pertenece a Dios. Y lo vemos también en el versículo 7:23, si alguien lo tiene, lo quiere leer, por favor, el 7:23. ¿Quién lo tiene? Lo leo. Sí, por favor, Alan. Sí. Dice, por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Ajá, ven cómo en medio del capítulo 7, Pablo lo repite, el versículo 23 repite, por precio fuisteis comprados. Y ese precio fue la sangre de Cristo, de acuerdo a Hechos 20. Ese es el primer lente para lo que Pablo va a exponer en el capítulo 7. El primer lente es
no te perteneces, este cuerpo no es tuyo, ha sido comprado. Y el segundo lente que viene en consecuencia es dejar afuera al ego. Dejar afuera al ego, como no me pertenezco, este cuerpo no es mío, entonces me lleva a considerarme muerto al pecado. ¿Sí? Yo estoy fuera del cuadro, yo no soy el rey de mi vida, yo no soy el que manda en mi vida, sino a mí me toca considerarme muerto juntamente con Cristo. Ya no yo, no ego, y implica la consideración de la cruz. Esos son los dos lentes para leer el capítulo 7. El lente de hemos sido comprados y el lente de ya no yo, sino Cristo en mí. Sí, creo que estas dos cosas son fundamentos fuertes y a veces olvidados para la vida cristiana. A veces hay demasiado yo, demasiado mí, demasiado lo que yo quiero, demasiado amor a mí mismo. ¿Sí? Bueno, si lo anotaron entonces, luego les comento que de estos dos lentes que somos comprados y que ya no vivo yo, Pablo parece como que se extiende en el versículo 7:1. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Habíamos comentado que parece que hay una carta previa, ¿verdad? Una correspondencia previa a Primera de Corintios. En el 5:9 habíamos visto 5:9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, esta correspondencia o estas dos cartas de ida y venida, ¿verdad? Parecerían como que son la verdadera primera carta a los Corintios, ¿no? Nos abre un poquito el panorama de la comunicación que Pablo tenía con esta iglesia. Entonces, esta primera carta de Corintios que tenemos, como la conocemos, pudiera haber sido la segunda, y luego la segunda nuestra de Corintios pudo haber sido la tercera carta, pero la previa que se está mencionando aquí, de que ustedes me escribieron y yo les escribí, no tenemos conocimiento, ¿no? Pero Pablo la recuerda aquí en el 7:1, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, y no sé si tengan por ahí a la mano alguna versión en inglés o en el original, pero en la versión en inglés he escuchado también y he leído, y en la versión en inglés dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, y vienen dos puntos, como si Pablo estuviera citando lo que ellos le escribieron. ¿Sí me explico? Como si Pablo dijera, en cuanto a las cosas que me escribisteis, dos puntos, y esta sería como que la cita de la carta que le escribieron, o uno de los temas que los corintios le escribieron a Pablo. Y esta frase, bueno le sería al hombre no tocar mujer. No sé si lo tengan por ahí, si lo vean en alguna de sus versiones o en la Biblia en inglés, pero parece que este era el contenido como que de lo que los corintios le escribieron, ¿no? En la carta que los corintios le escribieron, una de las expresiones o preguntas o temas era, bueno, Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer.
y entonces Pablo, con base en ese tema, desarrolla el capítulo 7 con diferentes derivaciones del tema, pues, ¿sí? Aquí están escribiendo algo. A ver. ¿Alguien quiere comentar si encontró algo de esto que les estoy diciendo? Hola Rafa, buenos días. Sí, Hola, en las adelante, adelante. en Sí. las versiones de nueva, bueno, en NBI, si viene así con los 2 puntos, dice, paso ahora a los asuntos que me planearon por escrito, 2 puntos. Es mejor, y lo tiene entre comillas, es mejor no tener relaciones sexuales. Y luego también en la otra NTV, también viene así, dice, ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, 2 puntos, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Así viene. Ok. Está más claro, ¿cómo se llama? Y sí, eso es lo que había escuchado y había leído, que Pablo toca el tema porque es uno de los temas que los corintios le expresaron, ¿verdad? En esa carta previa. Y por esa razón, entonces Pablo se extiende con esta carta y se derivan en varios temas. Habla de, sí, del matrimonio. De hecho, este tema de la fornicación o de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que lo viene mencionando en el capítulo 5, o inmoralidad, ¿verdad? Lo continúa en el 6, huir de la fornicación, y ahora Pablo lo retoma en el contexto del matrimonio. Si la expresión entonces de los corintios era, bueno, si es pecaminoso o si tiene derivaciones o peligros o lo que sea, o si es un tema de la carne o egocéntrico, dice, mejor por no hacerlo, ¿verdad? Mejor no, le sería bueno al hombre no tocar mujer, pero Pablo regresa y les explica pues en varios temas. Y en esta, ahorita lo vamos a leer en el capítulo 7, habla acerca del matrimonio, de los peligros en el matrimonio, habla de la soltería, de el matrimonio entre un creyente y una no creyente y viceversa, ¿no? Una persona, una mujer que es creyente y un esposo no creyente, ¿qué hacer en esos casos? O cuando una hija menciona claramente o específicamente una hija que llegó a la edad de casarse, pero no se casa, pues, ¿qué hacer en esos casos? Entregarla al matrimonio, que se quede soltera. Y Pablo, en toda esta derivación de temas, hace mención y explica o puntualiza, pues, que hay algunas cosas que son opinión de él. Eso es importante subrayarlo y tenerlo ahí en la mente. Algunas son cosas, opiniones de él, otras dice es una concesión, no es un mandamiento, ¿verdad? Pero otras sí dice, esto sí es una instrucción de parte del Señor, esto es un mandamiento, así se debe hacer. Y también viene ese versículo donde habíamos mencionado que en el versículo 17 dice, esto ordeno en todas las iglesias, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo 7, ¿no? Concesiones, opinión, instrucciones que son para toda la iglesia y vienen de parte del Señor, y relativo al matrimonio, a los hijos, la soltería, incluso la esclavitud también, rumbo al final del 7 menciona la esclavitud. ¿Alguien tiene alguna opinión o alguna observación antes de meternos a leer el 7? Rafa. Sí, Víctor. Sí, mira, de hecho, este capítulo 7 de esta carta, sí, creo que sí es muy interesante
adentrarnos mucho porque para mí es uno de los capítulos más controversiales si lo vemos de una manera literal, porque pues ya ves que Pablo, obviamente primero menciona esa parte de donde me escribieron o donde me plantearon por escrito o según la versión que haya. No sé si haya sido una carta o que le hayan dado así, como que había ciertos problemas muy complicados y como que han de haber dicho, pues para que no se nos olvide, te lo damos aquí hasta por escrito, ¿no? Que no haya malos entendidos. No sé si en algún libro de la tradición judía o de algún, o pues, que no, aunque no sean parte de la Biblia, pero que puedan haber una narración de esta época en Corinto. No sé si pudiera existir algo de esta solicitud que le estaban haciendo los congregantes en su momento, porque sí se ve definitivamente que no es un escrito general. Se ve claramente que es un escrito en respuesta a algo que le están preguntando, porque lo que él dice, no, pues yo prefiero que no se casen, pero como que uno dice, ah, caray, pues esto va en contra incluso hasta del primer precepto que Dios puso sobre la tierra con Adán y Eva. Entonces, sí, yo creo que si nos quedamos así como muy por encima, hasta contradictorio podría ser, y definitivamente no es contradictorio. O sea, él está respondiendo a algo que seguramente había una complicación muy fuerte, y esto es lo que de repente nos puede dar como un poquito de controversia, ¿no? Y también en la parte final donde dice, más esto es opinión mía, no del Señor, pues también no quiere decir bueno, entonces él se puede equivocar, porque finalmente él estaba también inspirado por el Espíritu Santo, y esa parte también podría malinterpretarse si lo vemos como muy por encima, ¿no? Sí, podríamos tomar erróneamente este desarrollo del tema de Pablo y tratar de vivir de acuerdo a eso, digamos que aplicarlo o irnos a la letra de lo que dice en el tiempo actual, ¿no? Y más bien hay que discernir, hay que ver estas palabras cuando Pablo dice, esta es mi opinión, esta es una concesión que hago, esta es una instrucción de parte del Señor. Y hay cosas que no deben de cambiar y otras que quizá el contexto, la situación, ¿cómo se llama? El problema en particular de cada individuo, de cada pareja, de cada hijo, de cada situación, amerita una respuesta en particular, ¿no? Y ese creo que son temas, o podemos pensar que este capítulo 7 es un poco como de consejería, consejería cristiana, pues, y mucha de la consejería que debe de haber no puede ser general para toda la iglesia, sino es particular para cada caso, sin dejar de tener los fundamentos que no cambian, ¿no? Por eso les decía que este capítulo 7 tenemos que leerlo con los ojos de dos principios que no deben de cambiar, que son principios de las Escrituras, que es, somos comprados por precio. Ahora sí lee el 7, ¿verdad? Y el segundo lente es, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. ¿Sí? El ego está hecho a un lado, no soy dueño de mí mismo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y ahora sí vemos la situación particular de cada individuo, de cada matrimonio, de cada hija, de cada caso, ¿no? ¿Sí me explico? Irán, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, sí, pastor. Sí, bueno, si lo tomamos así, solamente esa parte de la Biblia, sí va a generar una controversia, porque al leer toda la Biblia, ahora sí que el resto del consejo de Dios, hay un versículo que dice que prohibirán casarse y prohibirán ciertas cosas. O sea, precisamente por no discernir espiritualmente lo que dice este versículo, ¿no? Entonces, las relaciones sexuales, pues Dios las creó para el matrimonio, ¿no? Entonces, Sí.
el apóstol Pablo inclusive en otros versículos dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, ¿verdad? Y el libro de Cantares habla de eso, ¿verdad? Y el libro de Cantares representa a Cristo y la iglesia. Entonces, inmediatamente cuando ya se trata de temas sexuales, ya genera como una especie de tabú y se despierta la parte carnal de nosotros como falsamente espiritual. No, no hables de eso, ¿no? O sea, cuando realmente esa parte que Dios hizo, dice en Génesis, y vio Jehová que todo lo que había hecho era bueno en gran Pero bueno, manera. Entonces, pero sí, solamente habla de el matrimonio, ¿verdad? Dentro del matrimonio. Entonces, inclusive, ahí falta considerar otros versículos que dice, bueno al hombre le fuera no casarse más si se está quemando, pues es mejor que se case. Pero si agarramos nada sí. más ese versículo por aparte, pues ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Ya sacamos un texto fuera de contexto y empiezan a salir otros temas. Entonces, por eso es que cuando consideramos el consejo completo de Dios, correlacionamos todos los versículos que tratan y hablan de eso. O sea, Pablo dice que bueno le fuera al hombre estar como él está, pero si no se puede, o sea, al hombre, ¿verdad? A la mujer, si no se puede, si se está quemando, cásense. Dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Ujú. Sí, correcto, Irán, muchas gracias. Justo ahí adelante es donde menciona eso, que para no quemarse, mejor casarse. Entonces, los corintios con esa parte que le escribieron a Pablo, bueno, le sería al hombre mejor no tocar mujer. Y Pablo les regresa pues a centrarlos, a decirle no es así, pues es de esta forma y esta es la opinión, esta es la instrucción, esta es la concesión. Y sí, hay un contexto respecto a lo que estás diciendo, es correcto. Dios es el creador de esto, Dios es el creador de la relación matrimonial y es bueno y hay que ponerlo con los lentes correctos, ¿verdad? Y repito, al leer los temas del capítulo 7, recordar en cada situación que somos comprados por precio, que no nos pertenecemos a nosotros mismos y mi yo está crucificado juntamente con Cristo, ¿verdad? Esos son dos problemas que trastornan todos estos temas, ¿sí? El aprecio del yo o el yo como Dios, hacer todo porque es lo que quiero, es lo que veo, es lo que siento. eh, Nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Esto es lo que yo quiero hacer. Lamec quiso dos mujeres y tuvo dos mujeres, ¿verdad? Ese egoísmo, soberbia, todo centrado en lo que yo quiero, ese es el problema, ¿sí? Y Pablo no está como solucionando problemas, digamos, superficiales de los corintios, ¿verdad? Sino en esta consejería les está regresando a verdades espirituales o verdades, sí, verdades espirituales de que somos comprados por precio y somos, el yo está crucificado juntamente con Cristo. Esos son los, a donde Pablo remite a los corintios. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de leer el 7? ¿Alguien? ¿Nadie? Rafa, Sí, Vic. que valdría, pues, yo creo que en el estudio personal, o no sé, cada quien podría investigar, pero si hay algunas cuestiones quizá de religión, o no sé, como comentaba el tocayo hace rato en algún libro judío, pero sí vemos, por ejemplo, eh, uno de los, a mí me ha llamado la atención cuando David o se van a consagrar, pues, que dice que no toquen mujer, o están limpios, no, sí, pues no han tocado mujer en 3 días, algo así.
como que algo hay pues ahí en ese sentido, pero no sé si sea de cuestión religiosa de los judíos. Yo creo que sí, pues, pero no estoy seguro. Entonces, algo hay con esas tradiciones. eh, eh, pero bueno, es lo que quería nomás. Ok, gracias, Vic. Otra cosa que me debo de comentar es que hay muchos temas o este tipo de temas parecen más como privados, ¿verdad? Alguna situación que pasemos o que pases matrimonial o con los hijos, pues la consejería más bien es algo privado, ¿verdad? Uno a uno o con un consejero matrimonial, etcétera, ¿no? Y aquí Pablo escribe esta carta pública a toda la iglesia y de hecho quedó como testimonio para la iglesia de todas las edades, ¿verdad? Es decir, de todas las generaciones hasta el día de hoy. La iglesia en general de todos los tiempos conoció estos problemas o estas respuestas de Pablo porque los mismos corintios la hicieron pública, ¿no? Los mismos corintios en su carta la hicieron pública. Era una situación que afectaba a la iglesia y de ahí que no se quedó como un asunto privado, sino está expuesto y Dios permitió que estuviera ahí en este libro. Bueno, voy a leer el 7, si quieren seguir la lectura y quizá podemos irnos deteniendo. 1 Corintios 7 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, y vimos 2 puntos, o entre comillas, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿sí? Y Pablo dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y aquí vean esto de que no nos pertenecemos. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Vean que no hay una preeminencia, no hay una autoridad en este sentido, pues, ¿verdad? Sino es algo mutuo. Siendo uno, es algo mutuo. Yo no me pertenezco a mi esposa y la esposa no me pertenezco a mi marido. El 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Volveos a juntar en uno para que no os tiente Satanás a causa de la incontinencia. Interesante que aquí usa el nombre de Satanás, el acusador, el tentador, el engañador. Mencionábamos que los enemigos del creyente son Satanás, el mundo y la carne, ¿verdad? No sé si es una referencia, no creo que sea una referencia a la persona, que el individuo de Satanás, que es un ángel caído que no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, sea el encargado, digamos, de tentar a una persona en particular, o a muchos creyentes. No podría hacerlo, ¿sí me explico? Pero sí es el sistema de Satanás, el sistema que él domina, que es el mundo, la carne, ¿verdad? Lo usa para tentarnos. Entonces dice, no se nieguen uno al otro, no sea que Satanás, usando a la carne, al mundo, les tiente, ¿verdad? Y caigan en esta fornicación o inmoralidad sexual. Aquí hay una pregunta o un comentario de Iram. Adelante, Iram. Sí, de hecho, como comentaba un pastor, me gustaba mucho lo que decía, que nosotros como cristianos pensamos que Satanás es como Dios omnipresente, ¿no? Y que simultáneamente está tentando a todos los cristianos.
cuando realmente Satanás está ocupado con algún gobernante, con algo, con algún principado, ¿no? Poniéndose de acuerdo, y no particularmente con nosotros. Entonces, lo que pasa con nosotros, pues sí hay una guerra espiritual, y pues son los demonios, son los ángeles caídos, que están viendo esas veces que caemos. Y ese versículo es muy interesante, que dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por causa de mutuo consentimiento, ¿no? Entonces, el diseño de Dios es que los esposos estén juntos, ¿no? Es como aquellos matrimonios que dicen, no, pues es que, ¿sabes qué? Que no confían en Dios, y el esposo se va a Estados Unidos, se va a otro lado a trabajar, y permanecen ausentes mucho tiempo el uno y el otro, ¿no? Y entonces, pues ¿eso a qué nos recuerda? Cuando Abraham, por la escasez de alimentos, pues tenía que irse a Egipto, solo que en una situación peor, porque estos ni siquiera van con sus esposas. Al menos Abraham fue con con su esposa, ¿no? Entonces, sí es una situación bastante delicada, estar alejados de alguna manera, ¿no? De tu esposa. O sea, no es el modelo bíblico, no es el modelo que presenta la palabra de Dios. Inclusive, pues ahora sí que vuelvo a reiterar, ¿no? Abraham, que siendo el padre de la fe, que había inclusive dudado, él no dejó a su esposa, se bajó con su esposa a Egipto, ¿no? Pero aún así, digo, sabemos la de los demás de la historia. Pero sí, esas son las oportunidades que usa Satanás, porque Dios es claro, ¿no? O sea, usan los demonios, pues ahorita no está con su esposa, o esta, ¿verdad? No está con su esposo, y entonces ahí salen las ofertas que presenta Satanás, que presenta los demonios, ¿no? Para caer en pecado. Sí, si no estamos, gracias, Irán, si no estamos bien fundamentados en la co-crucifixión, considerarnos muertos juntamente con Cristo y que no somos propiedad nuestra, podemos caer en tentación muy rápidamente. Y sí, los viajeros eh, que pasan largo tiempo fuera de casa, pues hay algunas historias, pues ahí con David y la guerra, pues, ¿verdad? Los soldados que andan semanas o meses fuera de guerra, regresaban para estar con su familia. Los que estaban construyendo el muro de Jerusalén con Nehemías, construían frente a su casa, pues, para estar con su familia. Y este tema de la relación física entre esposo y esposa también a veces se usa como castigo, ¿verdad? Castigamos a nuestra esposa o la esposa nos castiga cuando hay pleitos o enojos, pues, entre familia, se usa como un arma, ¿sí me explico? Y eso es peligroso porque podemos estar empujando a nuestra esposa a buscar fuera, pues, ¿verdad? Al esposo a buscar fuera. Esta parte es interesante, pues, yo creo que podríamos tal vez abundar más, pero bueno, continuamos leyendo, dice el versículo 6, mas esto digo por vía concesión, no por mandamiento. Aquí es la primera mención que hace Pablo respecto a lo que él considera que es lo correcto. Dice, pero no es un mandamiento del Señor. Y luego el versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Aquí vi un comentario que decía que había algunos estudiosos o teólogos que pensaban que Pablo pudo haber sido viudo. Realmente no veo alguna señal o algún texto que mencione eso, pues, pero aquí Pablo se considera a sí mismo como soltero, o dice, sean como yo, entre paréntesis, soltero o sin esposa. Dice, pero cada uno tiene su propio don, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, ¿verdad?
Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aquí vemos esta puntualización igual de que esta sí es una instrucción del Señor. Eso es algo que no va a cambiar, no es una opinión, sino es una instrucción del Señor, que la mujer no se separe. Dice, y si se separa, es decir, si hay razones o situaciones, enredos que le obligan o le impulsan a separarse, dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Esta parte también que deja abierta aquí siempre el tema de la reconciliación. Hoy creo que la cultura en la que vivimos o la sociedad no considera mucho la reconciliación, sino la primera opción es justamente la separación definitiva o el divorcio, ¿verdad? Es como que tenemos un problema, bueno, ya no puedo estar contigo, y la primera opción es divorciarse, ¿verdad? Separarse permanentemente. Cuando vemos aquí que no se separa, no se separe. Deja tiempo para que Dios trabaje en las vidas, para llevarnos a considerarnos muertos juntamente con Cristo, a conocer la obra de Dios en los corazones de las personas. ¿Cómo se llama? Esta parte se olvida, pues se olvida la esperanza de la reconciliación, y aquí Pablo la menciona como algo. Si se separa, no te cases, porque hay la posibilidad de que todavía haya alguna reconciliación. Dejen esa puerta abierta. Sería como también el consejo de Pablo en estos sentidos, ¿no? Pastor. Bueno, en el 2, sí. Pastor, me permite, aquí tengo yo una inquietud que siempre me ha dado vuelta, y es que por lo menos en estos tiempos, aún pastores, porque lo he escuchado y lo he visto, han recomendado a mujeres que llegan a la congregación de conocer al Señor después de tener su hogar, y los esposos están por lo menos en adulterio. Un caso aquí cerca de mi casa, él estaba en adulterio, y ella conoció al Señor, y el pastor le recomendó, pues déjalo, porque el Señor te va a dar un esposo que te ayude en el ministerio, que te complemente en el ministerio. Entonces, no solamente esto, sino que es como muy común hoy en día ver parejas cristianas que se separan. Y, o sea, yo entiendo que allí dice, si te separas por cualquier motivo, porque te pegan, porque lo que sea, no te vuelvas a casar. Pero hoy aún dentro de las iglesias se da el consejo. Estas parejas se casan nuevamente, pastor. Están en adulterio, ¿cierto? No la escuché muy bien, pero entendí que si alguien se separa y se vuelve a casar, ¿está en adulterio? Es que soy yo un poco cortado, Yolima. Sí, tengo la señal bastante mala. Es sobre las parejas que se separan, siendo uno de los dos y cristianos, porque en la misma iglesia les aconsejan y se vuelven a casar, porque el Señor les va a dar una compañía, una pareja cristiana también, y se vuelven a casar. Eso lo están aconsejando mucho en las iglesias. Sí, yo creo que estamos muy influenciados por la cultura y la satisfacción del yo y del ego, buscando liberaciones rápidos o soluciones o aparentes soluciones rápidas,
en lugar de dejar que el Señor trabaje en los corazones, pues, y en la reconciliación. Yo creo que es importante que aquí Pablo abre la puerta, o más bien deja la puerta abierta y pide que dejemos la puerta abierta para la reconciliación, porque el Señor hace cosas, cambia corazones, pues, cambia vidas y reconcilia a las familias, a los matrimonios. Si quieren, lo seguimos comentando la próxima semana, se nos va a acabar el tiempo. Pero solo termino unos versículos más adelante. En el 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Otra vez, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente a vivir con él, no la abandone. Es en el caso de un creyente casado con una no creyente. No porque no sea creyente la va a dejar, sino que obre el Señor para conversión de la esposa, ¿no? Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Yo creo que hasta aquí podemos leer, y si tienen preguntas las podemos ir guardando para la próxima semana al respecto. Yo creo que pueden ser temas muy complejos, muy amplios. Les digo que es como consejería, que regularmente son temas privados y amplios y muy particulares en cada caso, pero el principio que no se puede cambiar o que no debemos de cambiar, y sobre todo esto, el principio es, somos comprados por precio, hemos sido comprados por precio y ya no vivo yo, sino Cristo en mí, ¿verdad? Y con esos lentes es que leemos este versículo. Bueno, yo creo que aquí podemos terminar. Muchas gracias a todos. Ahí está Víctor todavía. ¿Quién quiere despedirnos?